Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Historia del Derecho, contamos en la segunda parte de la Guerra de la Triple Alianza con el ingeniero Leonardo Castañino y el doctor Sandro Olaza Pallero. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra. Bienvenidos. Muy buenas tardes. El Instituto de Historia del Derecho le da la bienvenida a esta segunda parte de la jornada de la Guerra de la Triple Alianza. Entonces, bueno, pasará a exponer el ingeniero Leonardo Castañino, historiador, miembro de diversas instituciones académicas, como el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, y autor de numerosos trabajos sobre Juan Manuel de Rosas, la Guerra del Paraguay y criollismo argentino. El ingeniero Castañino se va a referir a la Guerra de la Triple Alianza, comienzo y fin. Leonardo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco al Colegio Público de Abogados de Capital Federal el invitarme a participar en esta jornada y bueno, espero que sea de utilidad para todos. El tema de la guerra de Paraguay, en la primera parte yo hablé de las causas y el desarrollo hasta la declaración de guerra, y en esta segunda parte me comprometí a hablar del desarrollo en sí de la guerra, que es muy largo porque fue un periodo de 5 años, así que voy a tener que hacer una breve síntesis rápida del el esquema, digamos, de la guerra, las principales acciones. La mayoría voy a tener que apenas nombrarla porque son muchas, y por ahí detenerme en algunas principales. Y después en una segunda parte, que no sé si haremos a tiempo porque es muy extenso, podría hablar de las consecuencias de la guerra, incluso de la diplomacia que se hizo después hasta llegar al tratado definitivo. En la primera parte habíamos visto que en el año 1864 en Punta del Arroyo Rosario se había hecho el acuerdo para llevar adelante la guerra de la Triple Alianza, aunque no se firmó, digamos. En septiembre Brasil invade la banda oriental. El 18 de noviembre el Marqués de Olinda, violando un tratado de navegación con Paraguay, pasa de largo en Asunción y López lo detiene y le declara la guerra a Paraguay. En diciembre, Paraguay a principios de diciembre toma, digamos, Mato Grosso, que lo había sido ocupado por los brasileños. En diciembre ataca Paysandú con la indiferencia de Urquiza y el abastecimiento de la flota por parte de Mitre, en la Rada de Buenos Aires. En 1865, ya el 18 de marzo, como le niegan el paso a Paraguay a través de Corrientes, que quería defender Uruguay, el 18 de marzo le declara la guerra a la Argentina. El 13 de abril ocupa Corrientes. En el interín, Mitre, que había recibido la copia de la declaración de guerra, la oculta para despertar el patriotismo argentino, y así que oculta hasta que finalmente el 13 de abril ocupan Corrientes. Entonces Mitre ahí pone el grito en el cielo, ¿no? Y dice la famosa frase: 3 días en los cuarteles, 3 semanas en campaña y 3 meses en la Asunción. Entonces, la guerra había empezado en sí con la toma de Mato Grosso, Paysandú, etc. Pero en lo que respecta a Argentina, los hechos de guerra comienzan a partir de 1865 con la ocupación de Corrientes. Las tropas paraguayas al mando de Robles
con 14.000 infantes y 6.000 de caballería, toma la ciudad de Corrientes y pone un consejo de gobierno formado por 3 correntinos, que era Silveira, Gauna y Sinforoso Cáceres. El 10 de junio se produce la batalla de Riachuelo. La flota brasilera estaba en Riachuelo, que queda al sur de Corrientes. López intenta tomarla. Tiene un inconveniente porque en el camino se le avería un barco que le demora la navegación y entonces pierden el factor sorpresa. Comete un error también que pasa de largo frente a la flota para después dar la vuelta y tratar de tomarla, pero no. Hay varios errores, las cuerdas no le alcanzan para abordar los barcos y bueno, es derrotado la escuadra paraguaya. Eso fue el 10 de junio. Participan por parte de Paraguay Ignacio Mesa y Brugues desde tierra. Después se produce el avance paraguayo a través de la provincia de Corrientes. El ejército paraguayo, al mando de Duarte y Estigarribia, pasan por Goya, acampan en Candelaria y dividen el ejército contradiciendo una orden de Solano López, y entonces avanzan Duarte por el margen occidental del río Uruguay y Estigarribia por el margen oriental. Estigarribia ahí desobedece a López porque López le dice que se dirija directamente a Río Grande do Sur o a Montevideo, pero que no entre en ningún pueblo. Sin embargo, Estigarribia toma San Borgia, se producen luego varios enfrentamientos y se dirige y ocupa directamente Uruguayana. Ahí en Uruguayana es sitiado por las tropas brasileñas y por la flota, digamos, en el río, y en la orilla opuesta, Duarte, con 3.000 hombres, se bate contra López, contra Venancio Flores. Para ese entonces, Mitre ya había acumulado 6.000 hombres contra 3.000 que tenía Duarte y Estigarribia que tenía 5.000 en Uruguayana. Fíjense el tamaño de los ejércitos, porque si consideramos que por ejemplo, la batalla de San Lorenzo fueron 300 hombres, el cruce de los Andes fueron 4.000, Caseros fueron 25.000 de cada lado, y acá Mitre tenía un ejército de 40.000 hombres. En Yatay se enfrentan Duarte con 3.000 paraguayos contra Venancio Flores, que tenía 10.000 hombres a su mando. Luchan todo el día, una batalla bastante fuerte, y termina venciendo Venancio Flores, y se produce un degüello de prisioneros, incluso robo de prisioneros. Mientras tanto, en Uruguayana, Estigarribia, como dije, quedó sitiado, intenta alguna salida, pero no puede. Enfrente tenía a Porto Alegre con 18.000 hombres, más las tropas de Flores y la flota en el río. Entonces, Estigarribia termina rindiéndose por hambre. Ahí se produce, hay varias salvajadas, digamos, de parte del ejército. No sé si se me cortó a ver. No. Utilizan, como tortura, utilizan el cepo uruguayana, le llaman, que en realidad el antecedente era el cepo colombiano que habían traído los colombianos, habían usado en el norte, y que a su vez es que los ingleses llamaban booking, que usaban en Estados Unidos, que consiste lo ponían los prisioneros atados con un fusil y
y cueros mojados que al secarse los estrangulaban. Uruguaya, entonces Estigarribia se rinde, López se lo recrimina fuertemente, pero ordena el repaso del Paraguay, o sea, del Paraná. Se retiran de Corrientes. Eso se hace en octubre de 1865. 27.000 hombres paraguayos pasan de nuevo a territorio paraguayo. Ahí se producen combates también. Uno de los significativos fue Corrales o Peguajó, donde había unas tropas, pequeñas compañías paraguayas que incursionaban en el territorio argentino, y Mitre con ese paunero le tienden una emboscada con 4.000 hombres, y los paraguayos se retiran y no alcanzan a los argentinos, y no alcanzan a derrotarlos porque se retiran al territorio paraguayo. Ahí aparece un hecho, es lo que yo llamé en el libro la escuadra descangaleadora, porque Tamandaré, que era el comandante de la flota brasilera, decía: no, yo en 2 semanas descangallo a todos los paraguayos, pero sin embargo estaba fondeada todavía ahí en Riachuelo la escuadra, y Tamandaré andaba paseando por las calles de Buenos Aires. Después de estos hechos se produce la invasión sobre territorio paraguayo. Se produce un desembarco el 16 de abril de 1866 y desembarcan 9.500 hombres al mando de Osorio, a otros menos, pero también al mando de Flores y Paunero, y con un total de 40.000 hombres. Toman Itapirú, y el 2 de mayo se produce un enfrentamiento en Estero Bellaco, que participan el coronel Díaz y Osorio, con 2.000 bajas de parte de cada uno. El 23 de mayo de 1866 se produce la batalla de Tuyutí. Ahí en Tuyutí estaba acampado el ejército aliado, y López intenta, con 25.000 hombres, intenta tomar al ejército aliado, que estaba en Tuyutí con 40.000 hombres. De parte de los aliados estaba al mando de Osorio, Flores, Pallejas, Hornos, Cáceres. Pallejas es el que había sableado a Mamerto Cuenca, al médico Mamerto Cuenca en Caseros, era un español. Y habían combinado el ataque, era que Barrios, de parte de los paraguayos, iba a rodear Tuyutí, con un cañonazo iba a dar la señal de ataque, pero se retrasa porque el terreno le fue más dificultoso de transitar de lo que esperaban, entonces se demoró casi hasta mediodía. Quiere decir que cuando atacaron los paraguayos ya se había perdido el factor sorpresa. Así todo, reciben un fuerte contraste los aliados, pierden 6.000 bajas y 5.000 los paraguayos, y además se produce el robo de prisioneros paraguayos, que son incorporados a las tropas aliadas o incluso enviados como esclavos a Brasil. Ahí en Tuyutí el ejército aliado queda estacionado durante un periodo de 1 año, que hasta hacen sembrados para mantenerse, se hacen almacenes, tiendas, etc. Después se producen los enfrentamientos de Potrero Sauce y Boquerón, que es entre unos pantanos y donde hay unos pasajes angostos, donde los paraguayos se esconden, digamos, y cuando los aliados quieren traspasar esos pasajes,
picadas, digamos, son batidos por los paraguayos, y se producen unos 900 bajas aliadas y unos 700 paraguayos. Los paraguayos estaban al mando de Bernardino Caballero y el coronel Díaz, y por parte de los aliados estaba Porto Alegre y Tamandaré. Después se produce la batalla de Curuzú, donde también no hay un vencedor claro de la batalla, pero los aliados lo vieron como un triunfo, digamos, siempre con el optimismo de Mitre, lo vieron como un triunfo. Y se produce, después de la batalla de Curuzú, se produce la entrevista de Yataití Corá, que se adelanta, López manda un emisario y lo invita a Mitre a hacer una conferencia donde él quiera, para tratar de detener la guerra. Concurren Solano López en su famoso caballo Mandillú, el hermano de López, que era Benigno, Venancio. Mitre, dicen, uno lo describe que iba con saco con vivos blancos y chambergo. Dice dice tenía una semejanza con Don Quijote, eso lo dice Thompson, lo describe así. En cambio, Solano López iba con traje de militar y una sola condecoración. Concurre también Hornos, Venancio Flores, y los brasileros directamente no quieren participar, porque él dice que ellos fueron llevados ahí para combatir a López y no para conversar. Ahora, los aliados vieron esto como una debilidad de López. Como que, digamos, los aliados ya estaban, los paraguayos estaban vencidos. Pero mientras tanto, mientras ya la entrevista y todo, los paraguayos habían estado cavando trincheras en Curupaití, una trinchera de 2000 metros que iba entre el río y Paso Méndez. Habían hecho como una muralla de abatíes, que son unos árboles con muchos pinches, habían hecho 2 puentes levadizos, habían hecho una trinchera avanzada, y en una planicie frente a Curupaití habían hecho pozos de lobo, que eran unos pozos disimulados con ramas, con una especie de trampa, y para colmo llovió 3 días seguidos antes de que se decidieran asaltar, así que se produjo un verdadero desastre. Ahí Mitre y los jefes brasileros se disputaban quién iba a comandar el ataque, o sea, quién se iba a llevar los laureles de la victoria. Pero no le fue ninguna victoria, porque como yo pongo en mi libro, estaba todo previsto menos la derrota, porque habían hecho habían combinado unas señales con banderas, y las señales querían decir, atacamos, el ejército paraguayo se retira, vamos rumbo a Asunción, hemos vencido, de todo decía. Lo que no decía que habían sido derrotados. Era la única, digamos, señal que no habían puesto. Al principio, antes de la batalla, se produce un bombardeo de la escuadra, prácticamente infructuoso, porque matan a unos pocos hombres que servían en una batería, y después avanza el ejército aliado al mando de Porto Alegre, con 20.000 hombres más 3.000 de Flores. Avanzan, digamos, con trajes de fiesta o de desfile, tocando la orquesta como si fuera un desfile militar, y se produce un desastre, porque cuando llegan a las trincheras, los paraguayos lo esperaron, cuando llegan le mandan unas andanadas de artillería, de bombas de mano, etc. Y el resultado de la batalla termina
10.000 muertos aliados, 10.000 muertos aliados, y solamente 92 paraguayos. O sea que prácticamente destrozaron el ejército aliado. En Buenos Aires decían, es más fácil contar los sobrevivientes que los muertos. Solo Mitre es capaz de matar a tanta gente. Eso lo decía incluso Sarmiento, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron las repercusiones de esta batalla? En Buenos Aires se oponen la prensa, se opone Guido Spano, Legario Andrade, Navarro Viola, una serie de gente. Y se producen los levantamientos de Felipe Varela en el interior, que se oponen a la guerra. Entonces, le levantan todas las provincias del norte en contra del porteñismo, digamos, del mitrismo. Mitre se retira y Urquiza guarda silencio. Además hay una epidemia de cólera. En esa epidemia de cólera, como lo mismo con la fiebre amarilla, algunos lo acusaban a Mitre de haber tirado cadáveres al río Paraná, entre ellos Caxias, en una nota que le manda al emperador, le dice que Mitre tiraba cadáveres al río Paraná para infectar las costas santafesinas que le eran adversarios políticos. Después de la batalla, en una incursión de bombero, digamos, que hace el general Díaz, es herido de muerte, ¿no? Después de esto, viene la campaña de Humaitá o del Cuadrilátero. En 1867, el cónsul norteamericano propone conferencia de paz, pero Pedro II dilata la contestación hasta que finalmente la rechaza. Al año siguiente también vuelve a hacer lo mismo en varias oportunidades. Y en marzo de 1868, Brasil recupera Mato Grosso, que habían ocupado los paraguayos al principio de la guerra. Después se producen algunos enfrentamientos que fueron importantes, pero apenas los voy a nombrar porque para no extenderme tanto, como fueron el Umbú, San Solano, Potrero Bellá y Tabí. Después se produce Tuyucué o la segunda Tuyutí, dicen. El ejército, como Mitre había quedado estacionado en Tuyutí con todo el ejército, los paraguayos intentan coparle el campamento y los atacan, digamos, antes de que salga el sol en una madrugada, pero no logran tomarlo totalmente porque se entretienen los paraguayos recuperando armamento y todo para llevarse, y los aliados reciben, desde Punta Ñaró reciben refuerzos al mando de Mena Barreto y Caxias. Los aliados tienen 1.500 bajas y 2.000 los paraguayos, o sea que fue prácticamente empatada, digamos, la batalla, ¿no? El 2 de enero muere Marcos Paz, que estaba de presidente argentino reemplazando a Mitre. Entonces Mitre se retira definitivamente de la guerra. Un poco se retira, digamos, por pedido también de Caxias, que estaban en contra de cómo dirigía la guerra Mitre, ¿no? El 13 de enero del 68, por fin se anima la armada brasileña a forzar el paso de Humaitá. Humaitá era una fortaleza que estaba muy bien artillada, pero tenía cañones, no tenía cañones rayados, eran cañones lisos y no hicieron mucho efecto sobre la flota, que eran acorazados, y entonces pasaron igual. Luego de eso se producen otros enfrentamientos, como la batalla de Espinillo, Reducto Sierva, etc. Y los paraguayos intentan
abordar la flota, mandando canoas que estaban atadas con cadena. Entonces se apareaban a los barcos y trataban de tomarlos. Suben a cubierta, hay enfrentamientos a sable, pero no logran tomar la armada, ¿no? Entonces López ordena la evacuación del cuadrilátero, se produce un asalto a Humaitá, hay otra batalla que se llama Acayasuá, y finalmente el 23 de julio de 1868 se desalojan, digamos, Humaitá. Ahí se produce una masacre muy grande de la gente que quería, en la orilla contraria, querían unirse al ejército paraguayo, y entonces en unos pantanos que se llaman, unos esteros que decían Isla Poí, las canoas iban en canoa a los paraguayos y los brasileños hicieron una verdadera masacre en el río. Después de esto se produce la campaña de Piquicirí, que es una zona bastante inexpugnable, y López le había ordenado hacer una línea defensiva. Se producen varios enfrentamientos, como en Arroyo Yacaré, Arroyo Surubí, y otros más, y los brasileños se proponen y hacen, digamos, un camino a través rodeando por el Chaco, para tomar a los aliados, a los paraguayos, perdón, por la espalda. Logran abrir el camino ese a través de la selva. Se producen dos batallas bastante importantes como Itororó y Abay. Eso estamos en diciembre del 68. Después se produce la batalla que fue muy importante, Lomas Valentinas, o Potrero Mármol se llama, donde 21.000 aliados al mando de Caxia y Mena Barreta se enfrentan a unos 4.000 paraguayos que estaban en Lomas Valentinas, al mando directamente de López, Bernardino Caballero y Baloy Rivarola. Vencen, después de 2 o 3 días de batalla, vencen los aliados, pero López, con 90 hombres, logra romper el cerco y se retira hacia el norte. La gente, el pueblo, digamos, la población que estaba alrededor, cruza un estero que llamaba Ipecuá, donde hay muchísimas víctimas porque es difícil de cruzar. Yo en el libro ese episodio lo llamo Los héroes de Ipecuá. Y ahí hay acusaciones de acacias, porque incluso en la legislatura brasileña, después de la guerra, lo acusan cómo fue que teniendo 3.500 de caballería lo dejan escapar a López con 90 hombres. Dice, ¿acaso los dejó escapar para que se le una el resto de la gente y después matarlos a todos juntos? Esa es la acusación que le hacen a Casillas después de la guerra. Después viene la parte del saqueo de Asunción en enero del 69, que saquean hasta los cementerios para sacarle los dientes de oro a los muertos, cargan barcos hasta la línea de navegación con joyas, muebles, todo lo que pudieran llevarse de Asunción, lo llevan a Buenos Aires y lo rematan en la casa de Billinghurst, acá en la zona, en la calle 25 de Mayo. Incluso algunos muebles terminan en la casa de gobierno como mobiliario de la casa de gobierno, que incluso después lo acusan a Sarmiento de haber visto los muebles en la casa de gobierno, ¿no? Después, en abril de ese año, llega el príncipe de U, que era yerno de Pedro II, que fue un salvaje, digamos, muy
que produjo crímenes muy, muy feos, muy horrendos en la guerra. Produce varios hechos, crímenes en Ibicuí, que era una industria que la destruye y fusila a los que la operaban. Y después se producen algunos enfrentamientos como Paso Tuipitá, Caravana y Tibimí, etc. Y a partir de ese momento empieza la campaña de las cordilleras. El conde de U avanza por territorio paraguayo al mando de las tropas, y en las tropas iba Mena Barreto, Emilio Mitre, Silva Guimaraes y otros jefes brasileños. Entran en Pirayú y en Tacuruí. Después se produce lo que yo digo, lo que yo llamé los crímenes de Piribebuy, porque Piribebuy es un pueblo chico que se había sido nombrado tercera capital, y en agosto del 69 tenía aproximadamente, estaba defendido por 1.600 hombres. Y de noche los aliados ocupan los cerros que rodeaban a ese poblado, y a la madrugada, aún con niebla y todo que no se veía, empiezan un bombardeo indiscriminado contra la ciudad. El arroyo Piribebuy queda rojo de sangre, de pérdida de vidas. Y ahí se produce un hecho triste, digamos. Muere Juan Manuel Mena Barreto, que era un oficial brasileño. Entonces el conde de U se toma venganza por esa muerte, y al jefe de la plaza, que era Pedro Pablo Caballero, un hombre muy caballero, digamos, como el apellido lo indica, lo tortura y luego lo degüella, y no conforme con eso, hace cerrar las puertas y las ventanas del hospital de sangre de Piribebuy, con todos los internados adentro, mujeres, chicos, ancianos, heridos, y lo prende fuego. Inclusive, gente que alcanzaba a escapar, que podía escapar por la ventana o lo que sea, eran empujados hacia el interior a punta de bayoneta. El historiador brasileño pero no me sale el nombre, dice que es el Chiavenato, perdón, dice que es el crimen más hediondo que se produjo en toda América. Después de eso, López sigue retirándose hacia el norte, y una fuerza que iba al mando de Caballero, que eran 300 veteranos y 3.000 chicos, se enfrentan en Acostañú con 20.000 brasileños. Por supuesto, fue una batalla encarnizada, pelean todo el día, pero mueren cualquier cantidad de chicos que hasta pedían que no los maten, mientras las madres de los bosques aledaños contemplaban la batalla. Y cuando termina la batalla, que las madres van a curar a los heridos o rescatar a los chicos, el conde de U hace incendiar el campo y hace una verdadera masacre. Por eso yo lo llamé así, la masacre de Acostañú. Fue el 16 de agosto, que es el de 1869, que es el día que se celebra el Día del Niño Paraguayo, en conmemoración de esa batalla. Después de eso viene la campaña de la cordillera, que yo en el libro la llamo la caravana del infortunio, por terrible que fue. López se retira a partir del 15 de agosto, emprende la marcha con 2.000 hombres compuestos por mujeres, niños,
y unos y algunos hombres armados, digamos. Y a ver, entonces, a ver, un segundo, por favor. Pasa. Entonces, parte el 15 de agosto. Cruza Burutui, se detiene en Pindó. Voy a hacer un recuento, digamos, de los lugares que pasa, como para ver nada más el sacrificio que costó, sin ponerme en detalle. Pasa por la estancia de Benigno López, por el pueblo de Unión, por San Estanislao, Caraguatay, que después fue nombrada la cuarta capital. Acampa en Tapicuarí, cruza el río Capiguay, cruza el río Capubay y Retama, pasa a Caraguatay, Villa San Isidro e Iguatimí. Se sigue dirigiendo al norte, cruza el arroyo Guazú y Sierra Mambay, cruza la cordillera y acampa en Zamacuá, y luego se dirige a Punta Porá. Luego cruza nuevamente la cordillera en sentido inverso hasta la picada de Sirigüeyo y llega a Cerro Corá el 14 de febrero de 1870. Llega con 700 hombres, el resto quedó en el camino, porque no tenían ni alimento, iban comiendo frutas silvestres y lo que podían encontrar. Y entonces llega con 700 hombres en total, 266 eran combatientes, mal armados y alimentados. Finalmente, tienen una encerrona ahí en Cerro Corá, los aliados lo vencen y lo matan el 1 de marzo de 1870 a orilla del río Aquillabán. Ahí hay un hecho curioso, porque la historia oficial cuenta que López al morir, o sea que cuando lo intimaron rendición, dijo: acá muero con mi patria. Pero según yo investigué después, la frase completa de López era: acá murió una civilización y yo muero con mi patria. Pensaron que estaba delirando, entonces le sacaron la primera parte. Sin embargo, la frase yo creo que es, López sabía por qué la decía, porque según investigaciones después de Jacques de Maillet, que encontró ruinas vikingas en Cerro Corá, incluso una fundición de plata que habían hecho los vikingos, López sabía que había habido una civilización, que todavía están los restos de esa civilización, con escritura rúnica y todo. Así que yo creo que esa fue realmente la frase completa. Con respecto a las consecuencias, no sé cómo andamos de tiempo. ¿Qué te parece, Olaza? Con respecto a las consecuencias de la guerra, lo diré rápidamente. Hubo conquistas territoriales, enajenación de tierras, destrucción de industrias y escuelas, había 465 escuelas, quedó una sola, imposición de empréstitos, hubo una ocupación militar. Silva Paranos, que era el vizconde, conocido como el vizconde de Río Branco, se lo llamaba el virrey del Paraguay. Le imponen gobiernos títeres que obedecen hasta forzados, digamos, como Rivarola, Loizaga, Machaín, Jovellanos, Gil, etc. Y además producen un saqueo de documentos del archivo de Paraguay, donde retiran todos los documentos que favorecían a los títulos argentinos. Los robaron. Y a su vez robaban los títulos que favorecían a Paraguay en contra de Brasil. Para finalizar, diré que la cifra de genocidio fue que murió el 75% de la población paraguaya y a su vez el 95% de los varones mayores de 10 años. No sé, Sandro,
me parece que me excedí en el tiempo. A lo mejor la parte diplomática la podemos dejar para otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias y bueno, paso al tema de los diversos enfoques historiográficos. La parte, discúlpame, la parte diplomática sería buena tratarla en algún momento porque realmente fue una verdadera payasada, digamos, lo que pasó, ¿no? Así que bueno, te dejo la palabra. Bueno, muy bien. Muy bien, habilito acá pantalla. Usted dígame si se ve. Bueno. Entonces, comenzaré con la guerra de la Triple Alianza, diversos enfoques de la historiografía. Ustedes pueden ver la imagen, como toda guerra es sangrienta, trae desgracias, no solamente a los soldados, sino a las poblaciones civiles, como muy bien dijo Leonardo recién. Pero bueno, comenzaré con un enfoque historiográfico de esta revista que está acá, que es la revista Historia Militar, la número 10, que salió en el 2017, dirigida por el doctor Isidoro Ruiz Moreno, una revista donde colaboran prestigiosos historiadores. Y el doctor Ruiz Moreno ha trabajado una monografía muy interesante que se titula Enterríos en la Triple Alianza, donde Ruiz Moreno demuestra la participación enterriana en la guerra del Paraguay. Ustedes recuerden que Mitre fijó inicialmente la cantidad de 5.000 hombres para movilizarlos en defensa de Corrientes y Entre Ríos. Pero este número es elevado por Urquiza a 8.000. Pero en esas circunstancias se produce el famoso desbande del ejército entrerriano en el campamento de Basualdo, en julio de 1865, y esto nos muestra que los entrerrianos y muchos provincianos eran adversos a ir a la guerra, a luchar contra Paraguay. Entonces, bueno, Urquiza, a raíz de esto, acordó con Mitre que a pesar de los castigos, y que fueron algunos castigos rigurosos, no se podía insistir con enviar a la mayor parte de los entrerrianos al teatro de batalla. Entonces concerta que una parte de las fuerzas entrerrianas se van a quedar en el territorio para mantener el orden. Y esto es importante, evitar un levantamiento en la retaguardia de las tropas nacionales. Bueno, esto tiene que ver con el temor del levantamiento de los montoneros. Entonces, para que no hubiera un mal ejemplo en las otras provincias, porque estos entrerrianos no querían ir a luchar, algunos efectivos de la provincia, capitaneada por don Justo José Urquiza, fue a combatir al enemigo. Entonces, Ruiz Moreno nos dice que los soldados entrerrianos no son ajenos a la guerra del Paraguay, y entonces formaron parte del ejército de operaciones, contra lo que se cree. Dice que esta intervención es ignorada en la historiografía, a pesar de que estos entrerrianos tuvieron una destacada actuación y un heroico desempeño, y aporta documentos desconocidos en su monografía. El 2 de enero de 1866, Urquiza escribe a Mitre que en esa fecha partían a unirse al ejército 2 batallones y un escuadrón de artillería, integrados por 751 hombres, conducidos por el coronel Pedro Melitón González, a quien vemos en la imagen. Un participante que mencionó Castañino recién, el coronel uruguayo León de Palleja, que era en realidad un español que luchó para Uruguay, había escrito el 16 de mayo de 1866 que el general Urquiza había dado una desmentida a aquellos que lo culpaban de mala voluntad para contribuir al buen éxito de la campaña contra Paraguay. Además del crecido contingente de infantería y artilleros que había mandado el ejército argentino, decía textualmente: hoy
es el general Urquiza quien ha remitido al presidente 3 tropas de caballos en regular estado, de 600 a 700 caballos y una de 700 bueyes, cuando más necesitados nos encontramos de estos artículos y a los cuales tal vez se deba el feliz resultado de nuestras operaciones. En esta foto ustedes pueden ver al coronel Palleja, que lo llevan sus soldados después de ser muerto en el combate. Dice Ruiz Moreno que los entrerrianos se destacaron en la batalla de Boquerón, una batalla sangrienta, ¿no?, que duró 3 días, del 16 al 18 de julio de 1866. El coronel Caraza escribe una carta a Urquiza y le dice que la tercera división, particularmente el segundo de Entre Ríos, tuvo su bautismo de sangre que le hace honor. Y el presidente Mitre está muy contento, pues dice que en América no hay un ejemplo que guardias nacionales bisoños, ¿no?, con poca experiencia, hayan tenido el arrojo y el atrevimiento de asaltar una fortaleza trincherada. Bueno, no era para menos, dice Ruiz Moreno, porque fue la unidad que más se expuso sufriendo menos pérdidas. Que ahí tienen en la imagen, en este cuadro, esta batalla sangrienta, ¿no?, de Boquerón. También se destacaron los entrerrianos en la famosa batalla de Curupaití, que ustedes la conocen porque muere la flor innata de la juventud porteña, muchos estudiantes de Derecho, ¿no?, que fueron heridos o que fueron muertos. Leandro Alén, Carlos Pellegrini, Dominguito Sarmiento, José María Moreno, entre otros. El teniente coronel Caraza le escribe a Urquiza, dice que el asalto se llevó a las 12, ¿no?, de ese 22 de septiembre de 1866, bueno, ayer se cumplió un aniversario de esta terrible batalla de Curupaití, donde hubo una terrible mosquetería, ¿no?, muchos fuegos de cañón, de fusil. Dice que el caso es que se ha sacrificado al ejército argentino, perdiendo casi todos sus jefes, oficiales y un gran número de tropas, que su excelencia lo verá en todas partes. Y no se pudo conseguir el asalto a la trinchera. Bueno, esto dicen algunos historiadores, y también lo menciona Ruiz Moreno, que no tuvo una buena intervención la Armada brasileña en esto, ¿no?, que se había comprometido a bombardear a los paraguayos. Entonces los entrerrianos y mendocinos les toca el papel de proteger la retirada de las tropas aliadas. Y especialmente el batallón segundo Entre Ríos tuvo 10 hombres fuera de combate, 5 muertos y otros heridos por bombas y granadas. Una batalla terrible, ahí pueden ver la imagen de esta batalla sangrienta. El 11 de febrero de 1870, el diario entrerriano El Uruguay mencionaba que, bueno, habían sido licenciados los valientes guardias nacionales que hicieron la penosa campaña del Paraguay. Entonces Ruiz Moreno menciona que luego cayó el olvido sobre estos soldados, y entonces nadie los recordaba, ni siquiera, ni la propia provincia de Entre Ríos, ni los historiadores. Pero son mencionados por sus antiguos camaradas de armas, cuando relatan la guerra en sus crónicas, memorias, y esta mención sirve para tenerlos presentes. Bueno, otro tema que trata Ruiz Moreno, pero acá en su libro Campañas Militares Argentinas, la política de la guerra exterior y luchas internas, 1865-1874, que es el tomo 4, publicado en el 2012, es el tema de la falsa conspiración y los castigos de Francisco Solano López. Todo comienza cuando la escuadra brasileña pasó por Humaitá, el 19 de febrero de 1868, y el tesorero general paraguayo, Saturnino Bedoya, casado con una hermana de López, a quien vemos acá, el mariscal Francisco Solano López, hizo un comentario que fue desgraciado, ¿no?, este comentario. Bedoya había comentado en broma a los generales Barrios, casado también con otra hermana de López,
y como el general Brugues, y delante del obispo asunceño Manuel Antonio Palacios, a quien vemos acá en este dibujo. ¿Qué estarán haciendo lo de Asunción? ¿Quién sabe si creyendo que nos hayan tomado los negros, no se les antojará poner un nuevo gobierno, a quien tendremos que ir a sacarlo de la oreja, ¿no? Los negros, evidentemente, por los brasileños, decía esto. Entonces el obispo Palacios, obsecuente, servidor de López, puso en conocimiento de el comentario y, en palabras de Ruiz Moreno, López era un auténtico psicópata, tan receloso como cruel, creyó enseguida que estaba en marcha una conspiración para alejarlo del mando, ¿no? En palabras del doctor Ruiz Moreno. Entonces, a esto se sumó también la presencia en la capital de las naves brasileñas, lo que movió a su hermano, el coronel Venancio López, ¿no?, a convocar a varios funcionarios paraguayos para adoptar medidas. ¿No? Y entre esos funcionarios estaba el vicepresidente Francisco Sánchez, el secretario general Benigno López, que lo vemos acá en esta foto, y el juez Bernardo Ortellado, entre otros funcionarios. El vicepresidente Domingo Francisco Sánchez, que era un hombre anciano, un hombre de edad avanzada, reconoció después arrepentido su falta ante López debido a que no se acordaba y por la ignorancia de la distribución del tiempo. Ruiz Moreno menciona que pese a esto, no perdió tiempo el dictador en instrumentar un proceso por traición. Y como primera medida quedó detenido el tesorero Bedoya, su cuñado, y empiezan a ser citados los supuestos implicados para esclarecer su conducta, ¿no? Se hace un proceso. Entonces, bueno, de haber sido verdadera la conjura, los numerosos espías, entre ellos muchos curas, impulsados por el obispo Palacios, la hubieran revelado con anticipación, dice Ruiz Moreno. Bueno, esta es la tapa del libro, de donde he sacado esta información. Y el último en presentarse a Paso Pucú fue Benigno López, de quien su hermano Francisco Solano recelaba desde hacía años atrás porque tenía ideas liberales. Benigno menciona: señor, como no tuvimos más noticia de usted o del ejército, ¿no?, desde Humaitá, que había quedado sitiada por el enemigo, entonces tomamos la determinación de pensar y tomar alguna resolución tendiente a salvar nuestras personas y nuestros intereses. El mariscal López entonces le dijo al coronel Bernardino Caballero: ya ve, caballero, cómo estos son más negros que los mismos negros. Luego hizo arrestar y mantener en forma incomunicada a su hermano. Bueno, dentro de las fuentes incluidas por Ruiz Moreno en este trabajo, se mencionan las memorias del coronel Juan Crisóstomo Centurión, quien dijo, ¿no?, que después de haber triunfado la candidatura de López a la presidencia de la República, Varela y otros colegas suyos, que habían pensado como él, Benigno López, el padre Fidel Maíz, fueron hechos prisioneros y se les formó una causa criminal por el crimen de falta de adhesión al mariscal Solano López. Bueno, algunos de ellos, dice Ruiz Moreno, murieron en los calabozos, ¿no?, de una manera terrible. Ahí vemos, bueno, la imagen del padre Maíz, que era el principal promotor de esta idea de hacer una revolución social y política, y que había sido confesor del padre de López, ¿no?, de Carlos Antonio López. Y después de estar en la prisión durante 4 años, se lo liberó en Paso Pucú, donde fue llevado en 1866 por orden de López, al igual que el coronel Marín, que también estaba preso por la misma causa. Cuando lo liberan, el padre Maíz tenía un pelo largo que le caía sobre los hombros, y la barba igualmente larga que le bajaba hasta el pecho. Bueno, otro tema que también saqué de la historiografía es de un trabajo del doctor Miguel Ángel de Marco, que es su libro sobre la guerra del Paraguay, ¿no? En este caso me interesó la epidemia del cólera.
En abril de 1867, el cólera empezó a causar muchos males en el ejército. El vapor brasileño, Teixeira de Freitas, que había zarpado de Río de Janeiro, a fines de febrero, conduciendo a 200 soldados brasileños, comenzó a esparcir el cólera. Dice el doctor De Marco, en la Guerra del Paraguay, que el primer caso se da en Rosario, el 15 de marzo de 1867, y poco después esta enfermedad se expande a Corrientes. Bueno, ahí pueden ver la tapa del libro del doctor De Marco, que es La Guerra del Paraguay, donde dice que en Goya muere uno de los capitanes del barco y los habitantes se ven afectados. Pero, sin embargo, la nave, en vez de regresar, siguió a Corrientes, donde el cólera ataca a la población. La prensa porteña dijo que el cólera provenía del campo de batalla y no a la inversa. A su vez, el periódico El Inválido Argentino señaló el 5 de marzo que los brasileños tenían hospitales flotantes y los cadáveres los arrojaban al río. Sin embargo, dice De Marco que esto no fue así. Y cuando se profundiza el mal en Corrientes, se propaga rápidamente al ejército. El 10 de abril, el cólera se metió en los hospitales argentinos y brasileños ubicados en Itapirú. Centurión, en sus memorias, dice que según el general Roa, la caña prestó importantes servicios al ejército paraguayo y debía ser honrada después de la guerra con los honores de la jubilación. Decía así textual: cuando tenemos hambre, caña. Cuando estábamos enfermos del cólera o diarrea, caña. Cuando estamos tristes, caña. Entonces muchos se acostumbraron durante la campaña a esa bebida, a tal extremo que después de la guerra no la han podido abandonar jamás. ¿No? Qué interesante lo que dice Centurión. Ahora, destaca De Marco que algunos de los enfermos salían con mucha rapidez de su estado de gravedad, pero muchos morían en medio de tremendas convulsiones. En los primeros momentos en que se desarrolló la epidemia, la muerte se producía entre las 30 y las 40 horas. Ya el 22 de mayo, la enfermedad bajó y dejó un saldo de 472 afectados y 375 desaparecidos. El 23 de septiembre reaparece la enfermedad en Tuyucué, pero ya en forma fulminante. El general Mitre encarta al vicepresidente Marcos Paz, recordemos que Mitre estaba como jefe de las fuerzas aliadas, y el doctor Marcos Paz estaba a cargo de la presidencia. Le dijo, ¿no?, que si bien el estado sanitario del ejército era bueno, habían comenzado a aparecer casos de esta terrible dolencia. Sin embargo, dice textualmente, no estoy muy alarmado porque el cólera se ha hecho endémico en el Paraguay. En Itapirú hubo 7 casos y cesó la enfermedad. Decía Mitre, con esperanzas, ¿no? Pero en los primeros días de octubre de 1867, Mitre reiteró sus esperanzas, ¿no?, al decir que habían concluido los casos en Tuyucué, y no así en otros hospitales. Pero el vicepresidente, doctor Marcos Paz, que se iba a convertir justamente en una de las primeras víctimas de esta epidemia, acá en Buenos Aires, le respondió proféticamente que no estaba tranquilo con el resurgimiento del cólera en el ejército y que le iba a enviar remedios, medicinas. Paz tenía razón, porque en los primeros días de octubre la enfermedad atacó a uno de los héroes de Boquerón, el general Cesario Domínguez, y muchos soldados y oficiales murieron en pocas horas. Bueno, acá lo tenemos al vicepresidente doctor Marcos Paz. Sin embargo, Mitre se enoja con el doctor Paz porque estableció cuarentena en Buenos Aires por ser una medida perjudicial, ¿no? Y por consecuencia el ejército iba a quedar incomunicado con el litoral. La peste llega muy pronto a Buenos Aires. Paz, como dije recién, muere contagiado
el 2 de enero de 1868. También en Rosario, la peste alcanza un efecto terrible. La muerte se propagó por Atenas del Plata, sin que los médicos pudieran disminuir los casos que aumentaban cada día. En muchos casos, los muertos quedaban sin ser enterrados, con gran peligro de contagio. La gente estaba abatida, triste, no sabía qué hacer. La ciudad estaba despoblada. Muchos habitantes se iban de la ciudad de Buenos Aires. Respecto al ejército paraguayo, también se vio atacado por el cólera en algunas oportunidades y también por otras enfermedades, y carecía de un servicio sanitario regular. Y según el testimonio de un mayor prusiano, Max von Bersen, que luchó a favor de los paraguayos, la primera autoridad en asuntos de higiene pública militar era el médico inglés, el doctor Stuart. Dice que los recursos médicos eran deficientes y la ausencia de remedios era completa. Entonces, los paraguayos hacen remedios extraídos de plantas indígenas. Cada paraguayo se cuida a sí mismo y a los suyos. Entonces, 2 veces se propagó el cólera, morbus, con mucha intensidad, y también la escarlatina, en las filas del ejército paraguayo. Bueno, otro enfoque historiográfico lo he sacado de la historia general de las relaciones exteriores de la República Argentina, en el tomo 6, publicado en 1998, bajo la dirección del doctor Andrés Cisneros y el doctor Carlos Escudé, donde, bueno, se trata la doctrina Varela como réplica a la doctrina mitrista, ¿no? Justamente Leonardo, cuando estaba terminando, habló de la cuestión de límites, ¿no? Entonces, el nuevo presidente, que es Domingo Faustino Sarmiento, y su canciller, Mariano Varela, no quieren repetir los errores, ¿no?, de Mitre, entre ellos la guerra contra el Paraguay. Entonces el canciller Varela sostuvo que había que demostrar solidaridad con el Paraguay y renunciar a las conquistas territoriales de la victoria, pero esta actitud también la tenía que tomar Brasil. Esto es muy interesante. Entonces, el 8 de mayo de 1869, el ministro afirmó que casi todas las naciones de la Tierra mostraron su horror frente a esta guerra, por desconfianza de las intenciones de los aliados. Por lo tanto, no debíamos dar pretexto a que estos recelos se confirmen. A la doctrina Varela siguió el incidente provocado en torno a los obrajes madereros de Villa Occidental, una zona que está disputada entre Paraguay y Argentina. Bueno, acá vemos al canciller brasileño, el barón de Río Branco, que él se aprovecha de esta situación para enemistar a los sobrevivientes paraguayos con el gobierno argentino, ¿no? Y Argentina no podía reclamar el Chaco Boreal, tal como decía el artículo 16 del Tratado de la Triple Alianza. Este artículo es muy importante porque decía textualmente: la República Argentina se dividirá de la República del Paraguay por los ríos Paraná y Paraguay hasta encontrar los límites del Imperio del Brasil, los cuales son, en el Chaco, la Bahía Negra. El triunvirato paraguayo, que gobernaba en lugar de López, protestó ante el gobierno argentino, que respondió el 17 de noviembre de 1869, que el Chaco Boreal era argentino. Días después, una guarnición militar ocupaba Villa Occidental e izaba la bandera argentina. Bueno, ahí pueden ver el mapa con la zona disputada. Esto fue sometido a arbitraje del presidente de Estados Unidos, Rutherford Hayes, que emitió su fallo a favor del Paraguay. La Argentina fijaba su límite en el Pilcomayo. Entonces, Villa Occidental, en agradecimiento al presidente de Estados Unidos, pasó a llamarse Villa Hayes. ¿Qué pasó? Bueno, el 9 de enero de 1872 se firmó el Tratado Cotegipe-Loizaga, donde Brasil se quedaba con la tercera parte de Paraguay y mantendría un ejército de ocupación durante 5 años para asegurar el orden público. Pero la firma de este tratado violó el artículo 6 del Tratado de la Triple Alianza del 1 de mayo de 1865.
porque este artículo decía que los aliados se comprometían a no deponer las armas, sino de común acuerdo. Y solo después de derribado el actual gobierno del Paraguay, así como también a no tratar con el enemigo común, ni celebrar tratado de paz, tregua o armisticio, ni convenio alguno tendiente a suspender o terminar la guerra, se me había perfecto acuerdo entre todos, ¿no? Entre todos los aliados. Mitre se había enojado con Sarmiento, y Sarmiento a su vez con Mitre, ¿no? Por esto, Sarmiento, indignado, le escribe una carta a Manuel García, diciéndole que había que prestarle atención a esto porque esto podría llevar a una guerra, ¿sí? O dejará el Paraguay como provincia brasileña, a lo que se iba a agregar también la banda oriental, y también se iba a agregar Entre Ríos y Corrientes, y en pocos años seremos del imperio o tan menguada república que no valga reivindicar ni el nombre, decía Sarmiento. Qué interesante esto, ¿eh? Y Sarmiento dice, Buenos Aires está entregado al mercantilismo que le imprime el extranjero. Por su parte, Aristóbulo del Valle, del diario El Nacional, refuta al diario La Nación de Mitre, diciéndole que no se ocupe tanto los brasileños y defienda los intereses argentinos. Manuel Quintana, en el diario La República, pedía una santa alianza americana republicana contra el imperio brasileño. Esto lo dijo en el contexto de renovar la Unión Americana de 1866, que ustedes se acuerdan que hablaba Felipe Varela, ¿no? en la bandera, ¿no? de los montoneros. Y cerrando esto, quiero decir que años después, el doctor José Nicolás Matienzo, un destacado jurista, dijo que no tuvo en cuenta el presidente de Estados Unidos documentos y mapas que probaban que ese territorio era argentino. Así que bueno, con esto termino y con Leonardo estamos listos para las preguntas que nos hagan ustedes. Muchísimas gracias. Las preguntas, bueno, las pueden hacer por chat. No sé, Sandro, si puedo hacer alguna observación. Sí, mira, acá hay una pregunta. ¿Querés responderla, Leonardo? Si Bueno. hubo tantos muertos varones, porque vos mencionaste algo de eso, ¿no? Sí, murió el 95% de los mayores los mayores de 10 años. Y algunos dan más todavía, pero bueno, el 95%. Yo te iba a decir que el Curupaití fue donde quedó Cándido López, perdió un brazo y por eso aprendió a pintar con la izquierda y lo llamaron el manco de Curupaití. Y además murió Dominguito Sarmiento, pero no murió el hijo de Mitre, que estaba como embajador en Estados Unidos, de secretario del embajador. Con respecto a Ruiz Moreno, yo disiento con la visión de él, incluso con la de Marco, pero con la de Ruiz Moreno, él dice que López era un sanguinario que metió preso a los que le hicieron una conjura. Ahora, yo me pongo en el lugar, si vos te pones en el lugar de López, que le habían matado el 75% de la población, y en Asunción le hacen una conjura para venderse a los brasileños, ¿qué iba a hacer López? No le iba a tirar margarita, mandar bombones de regalo, ¿viste? Yo creo que López hizo lo que pudo hacer, nada más. Así que bueno, y con respecto a la diplomacia, por eso yo dije de tratarlo en otro Zoom, si querés, porque es largo para explicarlo. Vos trataste algunos temas, ¿sí? Tejedor no estaba de acuerdo con el tratado Cotejí-Peloizaga. Entonces lo mandó a Mitre a que arregle todo ese mal arreglo, digamos, a Uruguay y a Brasil. Y a Mitre, en Brasil, la verdad que lo trataron como un chico, lo engañaron como un chico y vino con ínfula de que habían logrado la paz, etc. Y mentira. Entonces, Tejedor lo manda a Paraguay con la condición que tenía que pedir la villa oriental occidental que quede para Argentina,
recuperar la isla del Cerrito, que la pretendían los paraguayos. Las Misiones, la provincia de Misiones, la zona costera y el Chaco. Entonces Mitre va a Paraguay y lo mismo, hace un verdadero papelón diplomático, a tal punto cuando ve que no podía pedir nada, porque los brasileños se habían robado todos los documentos que favorecían a la Argentina del archivo. Entonces Mitre le manda una nota a Tejedor, dice, bueno, en realidad no nos conviene la villa porque queda muy lejos, va a ser difícil de defender, y aparte Argentina no tiene títulos firmes sobre la villa. Y le manda una carta a Tejedor, y Tejedor, de bronca, las publica. O sea que Argentina no solamente se quedó sin la villa, no tenía ni siquiera, hasta tenía la confesión de Mitre de que no teníamos derecho sobre la villa. Entonces, ¿quién solucionó eso? Bernardo de Irigoyen, el federal, que le propuso que la única forma de destrabar la situación era, le dijo al presidente paraguayo, ustedes tienen todo el derecho, pues tienen los documentos y nosotros no los tenemos, porque se los llevaron los brasileños. No, hagamos un arbitraje, el arbitraje le va a dar la razón a ustedes se quedan con la villa y terminamos el asunto. Y así fue. Por eso la Villa Occidental se llama Villa Ayes, que es el presidente de Estados Unidos que hizo el tratado ese. O sea que así terminó la guerra. Pusimos acá la pregunta sangre, la doctora... pusimos el esfuerzo y hicimos un papelón diplomático como de costumbre ha sido en la Argentina, ¿no? Sobre todo en la Argentina mitrista liberal. Acá pregunta la doctora Yasmira Vivas cuántos años duró la guerra. Bueno, aproximadamente 5 años. 5 años, desde marzo del 65 hasta marzo del 70. Que muere ¿cómo es? Solano López en Cerro Corá. Perfecto. Bueno, no sé si hay más preguntas. Acá está preguntando Estefanía Irene. Actualmente, ¿el territorio de la villa es argentino? No, es paraguayo, se llama Villa Ayes. No, es paraguayo. No sé si hay más preguntas. Argentina, mira, el ejército argentino se portó bien, digamos, no. Lo que pasa es que los argentinos, como siempre, ganan la batalla y pierden la diplomacia, ¿no? Con respecto a Curupaití, que vos dijiste, nombraste lo de los uruguayos, en realidad, como héroes, digamos, no sé, en realidad Venancio Flores tenía orden de atacar por la retaguardia de los paraguayos, pero hizo un rodeo tan grande, incluso paró a churrasquear, dijo, que llegó tarde, llegó cuando ya la batalla había terminado. Por eso los que pusieron el esfuerzo fueron los argentinos y los brasileños, que mataron a 10.000, inclusive Mitre los obligaba a que vuelvan a atacar, y menos mal que Osorio le dijo a Mitre, retirémonos porque no va a quedar nadie acá. Un verdadero papelón. Leonardo, acá pregunta la doctora Yasmira Vivas, ¿por qué los brasileños querían el territorio de Paraguay? ¿Por qué lo querían? Sí. Sí, porque los brasileños querían no el territorio de Paraguay, querían toda Sudamérica. Yo ahora no lo puedo contar todo, pero si vos ves la nota que le manda Caxias a Pedro II, ahí está explicado todo, cómo van a ir avanzando sobre todas las provincias y nombra Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, todo. Los brasileños fue un imperio y sigue siendo, digamos, un imperio, tiene esa mentalidad de conquista. Y la Mesopotamia no fue brasileña gracias a Rosas, si no hubiera sido. Inclusive vos mismo dijiste que después de la guerra
Sarmiento dijo: esto va a terminar o en una guerra contra Brasil, o que Brasil se apodere de Paraguay, de la banda oriental, y después de Corrientes y Entre Ríos. Lo dice Sarmiento con todas las letras. Leonardo, acá pregunta Estefanía Virene. ¿Mitre no intervino en la recuperación del territorio? ¿Por alguna conveniencia? ¿Mitre no intervino en la recuperación del territorio por alguna conveniencia política o acuerdos? Mitre Si lo puedes responder rápidamente porque ya tenemos que terminar. No intervino porque fue un inútil diplomático. Le hicieron creer, Pedro II le dijo que iban a ser un coloso americano entre Argentina y Brasil, y Mitre se pensó que iba a ser el virrey de Sudamérica. Eso fue lo que pasó. Entonces, dice uno que es más importante, incluso le dijo a Tejedor, dice: más importante que los territorios paraguayos es nuestra amistad con Brasil. ¿Qué amistad? Si Brasil fue el eterno enemigo de Argentina y de todas las provincias hispanoamericanas. Bueno, Leonardo, entonces te agradecemos tu presencia, la presencia de todos ustedes, y en nombre del doctor Alberto Félix Cantilo. Disculpame, Estefanía, que te contesto con cierta bronca, pero la verdad que me agarra un ataque de Caradagian cada vez que hablo de esto. Mirá. Bueno, muchísimas gracias y damos por terminado esta jornada. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, muy amable a todos. Saludos.